Estamos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. La semana pasada dedicamos el tiempo al versículo 18, viendo una oración del apóstol Pablo por los efesios, rogando que recibiesen espíritu de sabiduría y de revelación. Pero dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, no está hablando de nuevas revelaciones, porque no las hay, sino el pleno conocimiento de la persona de Jesucristo. En otras palabras, lo que ya está revelado en las Escrituras, porque Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 dice que Dios nos habló en los tiempos antiguos por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, este alumbramiento en el conocimiento de Él se refiere a la persona de Jesucristo. Los testimonios personales son efectivos y edificantes, siempre y cuando intenten glorificar el poder de Dios. Cada vez que vamos a compartir nuestro testimonio es para glorificar el poder de Dios. También las ilustraciones ayudan a la reflexión de cierto tema. El mismo Señor Jesús enseñó por medio de parábolas, pero la enseñanza de Jesucristo debe de ser prominente o tema principal en todo estudio, en toda predicación. Y por eso oraba Pablo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo nos ayuda, fíjense que dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, número 1, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, número 2, y también, que hoy ese va a ser nuestro tema de estudio, la supereminente grandeza de su poder. Hermanos, nosotros tenemos que vivir agradecidos a nuestro Señor, que viviendo en un mundo de tantas religiones, tantas sectas, el Señor, porque ha sido Él y no otro, nos ha dado la luz que necesitamos para decir estamos en Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso el resto del capítulo describe la maravillosa grandeza de nuestro Señor. Un correcto conocimiento de la persona de Jesucristo y su misión es vital para la salvación. O sea, necesitamos conocimiento pleno del Dios a quien adoramos, en el Dios en quien confiamos y el Dios a quien servimos. Por eso la oración de Pablo en esta ocasión no era por bienes terrenales, materiales o físicos, que yo no digo que no se ore, debemos de orar por esas cosas también, pero en específico él oraba por algo aún más provechoso, que era el conocimiento de nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos un pleno conocimiento de Cristo, ese conocimiento va a regular nuestra fe. Nuestra fe va a regular toda la vida. Quiere decir, todo va a caer en su lugar, en grado de importancia y prioridad. Por eso, necesitamos solucionar nuestros problemas, son reales, genuinos, pero más que esto, tener el conocimiento pleno de Cristo. Yo pienso que esa es la solución definitiva a todo problema. Número 1, va a aumentar mi fe en el Todopoderoso y también me va a dar una actitud diferente para poder enfrentar la vida. Hay personas, inclusive
creyentes, que usted habla con ellos y todo lo ven tétrico, negro, oscuro. Ustedes ven que no viven, no dejan vivir tampoco. Y ven que prácticamente, yo siempre lo pongo así, sus vidas son como si fuera un remolino, que es todo lleno de problemas y problemas y problemas. Y todo el que se acerque a ese remolino se lo lleva también. Hay personas así, creyentes, inclusive personas pesimistas, que no pueden ver la vida de otra manera. Bueno, el conocimiento de Cristo, hermano, es el antídoto a ese pesimismo. No quiere decir que nosotros no seamos, que no estemos conscientes de la misma palabra del Señor que nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción y tribulación. ¿Por qué? Porque todavía estamos en las primeras cosas, aún no estamos en el paraíso. Estamos en este mundo y hay que ser conscientes de las situaciones que se van presentando, curar las enfermedades cuando se presentan, etc. Pero hermanos, hay personas que no disfrutan la vida, no le ven lo precioso también que es la existencia. El conocimiento de Cristo es el antídoto contra el pesimismo. A manera también de un poquito de ilustración, siempre les he contado del colmo del pesimista que heredó una fábrica de sombreros. Ustedes ya lo saben, pero hay algunos aquí que no lo han escuchado. Pues se echó a llorar diciendo que desde ese momento los niños iban a nacer sin cabeza. O sea, para que ustedes vean que hay gente que siempre están viendo el lado malo. Y hoy el Señor nos tiene un mensaje para que nosotros podamos poner toda nuestra confianza, porque está hablando el versículo 19 de la supereminente grandeza de su poder. La omnipotencia es uno de los atributos con que Dios se revela en las Escrituras. Él es todopoderoso. Es más, por el poder de su palabra, Él creó el universo y todo lo que existe. Y por eso aquí encontramos dos frases que aluden a este atributo: la supereminente grandeza de su poder y la operación del poder de su fuerza. Y hermanos, nosotros creemos en un Dios que es omnipotente, poder creativo, poder sustentador, poder protector, poder justiciero. Todo lo que Dios quiere según su designio, Él lo hace, como expresó María en Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. No hay nadie más fuerte que Dios. Recuerde, 1 de Juan 4:4 nos dice, sí, no debemos de darle lugar al diablo ni desestimarlo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ahí dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esa debe de ser nuestra confianza. Este atributo debe de fortalecer mi fe, enseñarme a descansar en Él, a tener paz, a confiar más en su poder, en lo que Él está haciendo en mi vida, más de lo que yo pueda hacer por mí mismo. Yo les estoy preparando un mensaje acerca de esto, de hallar nuestro reposo en el poder de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es amor, Él es bueno, todo obra para bien. Por eso es que Él nos invita, Salmo 46:1, que dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Fíjate cómo nos invita a una quietud. Esa quietud no significa ausencia de problemas. Esa quietud significa que aún en medio de los problemas yo estoy teniendo una actitud correcta. ¿Por qué? Porque estoy descansando en el Señor. Estoy confiando plenamente en Él. En que Él es soberano, que Él tiene un plan, un propósito, no solo a un nivel global, pero también a un nivel personal, como dice el Salmo 138:8, y mi confianza está en Dios. No nos dejemos robar estas promesas. Por eso,
que en el versículo 20 encontramos 3 manifestaciones de este poder, dice. Y voy a leer desde 19 para entrar al versículo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mira la importancia que tiene ahí la fe, porque Dios no va a dejar de ser todopoderoso porque nosotros no creamos en Él. Él sigue siendo todopoderoso. El problema está en mí. Yo tengo que creer en ese poder omnímodo. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y tenemos las 3 manifestaciones. Número 1 que dice, la cual obró en Cristo. Bien, muchos se pudieran apoyar en este versículo para desacreditar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual ya dije anteriormente que para poder considerarnos salvos tenemos que tener un correcto concepto de su persona y de su misión. Las sectas siempre van a fallar en algún aspecto, o fallan en cuanto a su persona, negando su naturaleza divina o humana, o fallan en su misión, añadiendo, quitándole a su perfecto sacrificio. Por eso que el hecho que nuestra mente haya sido iluminada por el Espíritu Santo, de tener un correcto concepto de su persona, es un motivo en nosotros de agradecimiento a nuestro Señor. Aquí no quiere decir que Cristo sea inferior al Padre. No quiere decir que careciera de poder o dejó de ser omnipotente al encarnar. Primeramente, este es un buen versículo contra lo que era la teoría del sabelianismo. En otras ocasiones yo lo he explicado aquí, que el sabelianismo es tratar de definir la Trinidad como si fueran revelaciones en modos. O sea, no hay una convicción de que es un solo Dios, 3 personas, sino que el sabelianista dice, no, porque primero Dios era el Padre, luego vino a ser el Hijo y luego el Espíritu Santo. Esos son modos y eso no es correcto, eso no le hace justicia a lo que es la doctrina de la Trinidad. Entonces aquí encontramos al Padre obrando, aunque el plan de salvación, Cristo era el Redentor, el Padre estaba también y el Espíritu Santo obrando en la redención, así como los 3 estaban obrando en la creación, siempre unidos, porque es una unidad que no se puede romper. Pero también hay que tener pendiente cuando dice que aquí hubo un poder obrando en Cristo, que ya dije, no es que Él haya dejado de ser omnipotente, sino que cuando Él encarna, uno de sus propósitos en su misión como Mesías era, aparte de nuestra redención, modelarnos la correcta relación que debe de tener una criatura con su Creador. Un hijo con un padre. Él venía en calidad de hijo. Él mostró total obediencia a la voluntad del Padre. Y Él nos está enseñando a nosotros que, aunque Él es Dios y nunca careció de poder, nos estaba modelando a nosotros que nosotros sí somos seres finitos, que tenemos que depender de ese poder para poder salir triunfantes en la vida. Por eso es que está obrando aquí el poder de Dios en Cristo. Por eso, entender el concepto de kenosis, que significa vaciamiento, es importantísimo. Eso va a eliminar de nosotros cualquier duda o confusión que hayan querido sembrar aquellos que están negando la divinidad de Jesucristo. Cuando hablo de kenosis se refiere a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Por eso dice Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. No quiere decir que dejó de ser Dios,
ni de tener atributos divinos. No quiere decir eso, sino que deja su gloria para encarnar su condescendencia en tomar semejanza de carne de pecado, aunque no era pecado. El no usar voluntariamente ciertos atributos mientras estuviera en la tierra. Y por eso es que hay pasajes que reflejan cierta subordinación del Hijo al Padre, pero era por ese momento en que Él estaba llevando a cabo el plan de redención. Por eso después, cuando ya Él estaba a punto de ser crucificado y sabía que iba a resucitar y ascender, Él le dice: Señor, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de venir al mundo. Lo segundo que expresa aquí Pablo es resucitándole de los muertos. Esta resurrección es una doctrina básica y fundamental del cristianismo. Es lo que a nosotros nos va a dar paz y seguridad. No solamente nuestro propio destino, pero también cuando perdemos a un ser querido. En la semana pasada tuvimos la oportunidad, ¿no?, de participar de un culto fúnebre donde las palabras que les llevamos a esta familia que estaba pasando por ese dolor era que estaba basada en la resurrección. Y no se les podía quitar el dolor o la tristeza, pero sí podían tener paz y consuelo en esta promesa de la resurrección. Eso es algo básico y fundamental de nuestra fe. Ahora, imaginen los millones de personas que no tienen esta fe. Vamos a tomar, les voy a poner solamente 2 ejemplos. Vamos a tomar los materialistas, los que creen en la teoría de la evolución. Ustedes saben que ellos conciben la vida como si nosotros fuéramos un conjunto de átomos, porque dice que todo aspecto de la personalidad no es más que funciones cerebrales. Por eso es que cuando la persona muere, pues se acabó todo. Vuelve al polvo, se integra al ecosistema del planeta y se acabó todo. Pero ¿usted cree que eso le da sentido a la vida? ¿Propósito? Vacío, completamente vacío. Por eso es que ustedes ven ese desenfreno por la vida material, porque así es como conciben que toda la vida es materia, pues justifica el estilo de vida de tratar por todos los medios de hacerse más rico, de tener poder, etc. Porque una vez llega la muerte se acabó todo. Pero eso no da sentido. Otra teoría predominante en el mundo, y si se las menciono, es porque están arrastrando a millones y millones de personas, influenciadas por supersticiones y por pura ignorancia. ¿Y todo por qué? Por no ir a la palabra, por no recibir la Biblia como palabra de Dios y por no tener conocimiento de la persona de Jesucristo. Por eso viven así y hacen hasta cosas aberrantes. Y una vez les comenté, y para beneficio de los que no lo escucharon, lo vuelvo a compartir, un documental que a mí me impactó muchísimo sobre el budismo. El budismo cree en la reencarnación, en lo que es la energía o el espíritu volviendo una y otra vez para ir mejorando, ¿verdad?, hasta alcanzar la vida eterna. Bueno, parte de esta ignorancia es creer, escuche, que si la persona se suicida, entonces sale de ese ciclo vicioso y entra más rápido en la vida eterna, como lo conciben. Pero miren eso, suicidarse no es de cualquier manera. No es quitarte la vida ya. No, ellos comienzan con un proceso. Se van de la casa para un convento. Eso es para irse desprendiendo de los lazos sentimentales que los atan a la familia. Se van para este lugar. Y allí están por largo tiempo,
poco a poco van acortándose los alimentos hasta llegar a tomar solamente agua. Y luego deciden ya dejar de tomar agua. Son casi una semana, duran 4 o 5 días. Que el sufrimiento es horrible, horrible. Tienen que morir sentados, porque dice que así es como se libera el alma. Y cuando ya mueren, ya eso para ellos es una gran fiesta y una celebración, porque esa persona estuvo dispuesta a hacer eso para alcanzar la vida eterna. Mire qué ignorancia, por la falta del conocimiento de Cristo Jesús. Por no saber que precisamente Cristo Jesús se sacrificó en una cruz para regalarnos la vida eterna. Triste, hermanos, es triste pensar que son millones y millones de personas atrapadas bajo estas ignorancias. Por eso que el conocimiento de la verdad nos hace libre de todas estas religiones ilusorias, libre de supersticiones. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Usted sabe la cantidad de gente que hoy día se dejan sugestionar por los líderes religiosos inescrupulosos que existen? ¿Por qué usted cree? Por falta de conocimiento y por falta de ser iluminados en la persona de Jesucristo. Es por eso. Y muchos están, hermanos, cayendo en apostasía. Nuestra congregación no es exclusiva, está sucediendo, pero usted los ve que son personas que no le dan énfasis y prioridad al estudio de la palabra de Dios, al conocimiento de Jesucristo y de su gracia. Pero nosotros, que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios, creemos, número 1, como dice Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Cuando un hombre esté ante el Creador y Dios le declare pecador, culpable, condenado, y le pregunte cómo va a justificar sus pecados, ¿qué diría? ¿Qué diría? Okay. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Imagínese que usted esté delante de la presencia de Dios y Dios le está diciendo, eres un pecador, eres culpable, estás condenado. ¿Qué le dirías? Y he creído en esa obra por fe, que su sangre ya fue suficiente para limpiarme de todo pecado. Amén. Eso es lo que hay que decir. Cristo pagó por mí. Ya está todo pago. Ya estoy justificado. Eso, hermano, eso nos tiene que dar tremenda paz y seguridad, porque mi esperanza de gloria no está basada ni en mis propios esfuerzos, ni en nada de lo que yo pueda hacer, sino está basada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él garantizó en su resurrección lo que es la vida eterna. Ya la muerte no es un aguijón, no es una incertidumbre, no es temor, porque en Cristo estamos seguros. O sea que al mencionar aquí la resurrección, y obviamente estamos tratando de alimentar nuestra fe cuando duda o desconfía, entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Aunque el cristiano dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero yo no sé por qué la gente no se quiere morir. Aún los cristianos no se quieren morir. Y nos enfermamos y enseguida mandamos a orar. ¿Y por qué ustedes creen que enseguida mandamos a orar? Pues no nos queremos morir. Entonces, aunque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero fíjense la idea de esto. Si ya nosotros, por medio de la fe en la resurrección de Cristo, sabemos que tenemos asegurada la vida eterna, quiere decir que aún la muerte está resuelta.
Si vamos a considerar que la muerte sea lo peor que pueda sucedernos, aún eso ya está resuelto en Cristo. Quiere decir que todo lo demás el Señor lo va a resolver. Todo lo demás. Y si no, nos va a dar el poder para poder mantenernos fieles en las pruebas. En tercer lugar, algo sumamente importante que dice que ese poder le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esto también implica conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con lo que es su misión. Cuando dice sentarse, esa acción implica, no es que vamos a imaginar que Cristo está sentado en una silla todo el tiempo sin levantarse, eso no es lo que está tratando de decir, sino que ya su obra terminó. Fue consumada en la cruz del Calvario. Fue hecha una sola vez para siempre, como dice Hebreos 10, del 10 al 14. O sea que lo que Dios requería para nuestra justificación, ya Él lo logró en la cruz del Calvario. No necesitamos añadir absolutamente más nada. Ni religión, ni esfuerzos humanos, ni cumplimiento de la ley, ni obras de justicia, ni sacramentos, ni compras o indulgencias, ni misas. Nada de eso se necesita, porque su obra está completa, es perfecta. Entonces por eso es que decimos que si no tenemos un correcto conocimiento, no solo de su persona, de su misión, no somos salvos. Porque todo el que trate de añadirle a la gracia es absurdo, no puede. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios requiere. Y no es que le reste eficacia al perfecto sacrificio de Cristo, porque ese sacrificio es eficaz en todos los creyentes. Pero usted no puede, es absurdo profesar que Cristo vino, murió en una cruz, y por otro lado estar haciendo otras cosas para ganar la salvación. Es absurdo, no tiene lógica. Y sin embargo, nosotros sabemos que son millones las personas que creen así de esa manera. Muy triste. Por eso démosle gracias al Señor, porque el Señor nos ha iluminado nuestro entendimiento con un verdadero concepto de Cristo y de su misión. Cuando está hablando ahí de su diestra, se refiere a la derecha, es un lugar honorable donde soberanamente Cristo ejerce dominio, poder y control. Por eso es que Él es no solo nuestro Salvador, pero también único mediador. No tengo por qué ni estarme confesando ante ningún figurín humano, ni tengo por qué estar teniendo otros intercesores. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, es único, es suficiente, y está obrando en Él la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. ¿Qué implica esto para el creyente? Sobre todo para nuestra fe. Implica que podemos estar en efectivo quietos y conocer que Él es Dios. Estamos hablando aquí del poder de Dios, obrando en Cristo, resucitando desde los muertos y sentándole a la diestra del Padre, y obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esa debe de ser total nuestra confianza. Por eso es que ese conocimiento de Cristo nos hace libres. Y conocer el por qué Dios operó su poder, como lo dice aquí, ahora podemos quizás tener un entendimiento de que no es en ningún momento que Jesucristo sea ni una criatura, ni un ser inferior, ni nada de eso. Él es el eterno Dios. Lo que está hablando aquí es de su kenosis, de cómo Él, su condescendencia de Él tomar esta forma de hombre, siendo Dios,
¿Para qué? Para poder llevar a cabo nuestro plan de redención, para poder ponerse en nuestro lugar y a la vez enseñarnos a nosotros. Por eso es que él decía, el Padre mayor es que yo. Él nos está enseñando cómo debe de ser nuestra relación con Dios, con el Padre, que debe de ser una relación de total dependencia en nuestro Creador y en su poder. Así que esto lo aprendemos de por qué Jesús es investido de este poder, aunque Él mismo es omnipotente y Él es Dios. Y conocer la resurrección, que es una doctrina básica que va a eliminar toda duda, toda temor y confusión acerca del futuro. Y el ministerio actual de Jesucristo como mediador de su pueblo. Por eso es que Pablo oraba por esto. Pablo oraba para que la iglesia recibiera revelación en el conocimiento de Él. Por eso a mí, como dice, háblenme de Cristo. Sí, es bonito escuchar un testimonio de que Dios hizo esto, de que Dios hizo lo otro, que si hay uno manco que le creció la mano, glorioso. Es bueno, porque eso edifica la fe, de saber que Dios está obrando en los pueblos. Pero háblenme de Cristo. Yo quiero conocer de Cristo, de su persona, de su misión, porque eso es lo que a mí me va a fortalecer mi fe. Eso es lo que a mí me va a ayudar cuando vienen los problemas a la vida, a tener la actitud correcta ante los problemas. Porque si yo me siento completo en Cristo y satisfecho en Él, ya yo veo la vida con otros anteojos. Y sobre todo, hermanos, eliminemos el pesimismo en nuestras vidas. Si yo no soy partidario de que lo que uno habla, uno lo atrae, o si confiesa, vienen energías o vibras positivas y negativas. No, nada de eso. Todo eso es nueva era. Pero yo sí creo en una fe que usted habla y usted confiesa. Y de igual manera que usted puede confesar algo positivo y bueno, usted también da por hecho lo malo y lo negativo. Y por eso es que hay veces nuestras oraciones tienen estorbos. Porque ¿cómo yo puedo estar orando a un Dios todopoderoso y a la vez dudando y desconfiando? Y viendo todo en la vida como si fuera tétrico. No puede ser, no coordina. Y por eso es que el Señor nos está llamando aquí a que se iluminen nuestros ojos, porque hay un poder supereminente que obró en Cristo y es el poder que está obrando en nosotros para nuestra ayuda. Que el Señor les bendiga.